Hay un momento en el embarazo que dura apenas unos segundos, un sonido muy rápido, muy pequeño, pero que es capaz de cambiarte la vida. Y es justo en este instante cuando para muchas madres y muchos padres el embarazo deja de ser solo una idea, deja de ser un número en un análisis o una prueba positiva y se convierte en una realidad. Y esto sucede porque por primera vez no solo sabes que hay vida dentro de ti, sino que la escuchas también. Y quizá todavía no lo sabes, pero a partir de ese momento en el que escuchas por primera vez el latido de tu bebé y el momento en el que tienes a tu bebé en tus brazos, va a ocurrir la transformación más fascinante y más profunda que puede suceder en un ser humano. Yo soy el doctor Alexander Rafaelano Miranda, soy médico materno fetal y quiero darte la bienvenida a Entre Latidos. Y este es un espacio que he creado para ti, para que podamos resolver tus dudas, para que podamos aprender también de ti y para que podamos crear una comunidad en la que todos estemos muy bien informados sobre el embarazo y no solamente la parte médica, sino la parte emocional, la parte psicológica, la parte que muchas veces en el consultorio no se habla. ¿Por qué? Porque en el consultorio tenemos aproximadamente 30 minutos, una hora, no lo sé, que muchas veces se quedan dudas por resolver. Hay algunas pacientes que tienen algunas preguntas que para ellas sienten que podrían ser tontas incluso, pero déjame decirte que ninguna pregunta en el embarazo es tonta. ¿Por qué? Porque así como tú que estás embarazada de primera vez, hay muchas mujeres en el mundo que también están embarazadas y que tienen la misma pregunta que tú. A mí me ha pasado muchas veces que en el consultorio me llegan pacientes y que tienen una duda y me dicen, doctor, es que le quiero preguntar tal cosa, pero no voy a decir que es una pregunta muy tonta. Yo les digo, no, ninguna pregunta es tonta. ¿Por qué? Porque en el embarazo, créanme que es un momento en el que eh, surgen tantas dudas y nadie está preparado. Miren, la naturaleza prepara a las mujeres o está prácticamente, las mujeres están diseñadas naturalmente para ser madres. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza y durante el proceso de su vida se van preparando físicamente, sus células se van preparando, sus órganos, sus sentidos, todo se va preparando para la maternidad, para la procreación. Sin embargo, hay algo que no está preparado en las mujeres y que no hay forma de prepararlo, y es esa parte emocional. ¿Y de dónde obtienen esa preparación? Muchas veces algunas mujeres la obtienen pues de su mamá, de su suegra, de sus amigas, y algunas pues incluso pues que se sienten solas pues ya acuden con su ginecólogo, con su obstetra y son quienes a veces pues somos quien las apoya en este proceso, ¿no? A lo mejor no porque nosotros ya hayamos sufrido un embarazo o porque hayamos vivido un embarazo, sino porque todos los días en la consulta estamos viendo una tras otra mujer y pues nos llegan con todas esas dudas, con todas esas, eh, pues podríamos decir incluso hasta aventuras de su embarazo y pues de ahí nosotros vamos creando ciertos conocimientos que también podemos transmitirle a otras mujeres, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, ¿qué es lo que existía? Las matronas, ¿no? Las mujeres que cuidaban a las mujeres que estaban embarazadas y que aparte les ayudaban durante el parto, ¿no? Yo, pues la verdad, no he tenido la fortuna, la verdad, de conocer una matrona o una comadrona, como se les dice. Sí, en algún momento lo pensé, me llegaron a invitar para ir a convivir con ellas, pero pues bueno, en todo esto de pues el desarrollo profesional y que exámenes y que especialización y todo esto, pues se me pasó el tiempo y no he tenido nunca esa oportunidad de conocer alguna y de vivir esa experiencia, ¿no? De cómo ellos cuidan a una mujer. Pero bueno, algo que yo les puedo decir de manera personal, mi abuela fue me platicó sobre cómo era esto del cuidado de una mujer, ¿no? O sea, yo bueno, yo nací en un pueblito en el estado de Hidalgo y ahí pues me comenta mi abuelita que antes cuando una mujer se embarazaba, o sea, había ciertas personas en el pueblo que ya todo el pueblo conocía o sabía sobre ellas, ¿no? Y entonces les llamaban y les decían, mira, ¿sabes qué? Te pedimos el favor de que vengas y cuides
a fulanita, ¿no? De que está embarazada, ¿no? Entonces, pues tenían la misión de ir, de llevarles de comer, de cuidarlas, y ya justo cuando se iba a aproximar el día del parto, prácticamente se iban a vivir con ellas durante todo ese proceso, ¿no? Estaban ahí, les preparaban, pues, que el agua, que las cobijas calientes, que todo este tipo de cosas, y pues era un proceso en el que la mujer todo el tiempo estaba acompañada por estas personas, ¿no? Por las parteras. Y bueno, ahora vemos lo que hemos evolucionado, que es la obstetricia. O bueno, muchos hablan ginecología obstetricia, pero en realidad es la obstetricia. ¿Y sabían ustedes de dónde viene ese término obstetricia? A mí me encanta decir de dónde viene este término, ¿no? Porque obstetricia viene de estar al lado de. La etimología de obstetricia es estar al lado de, o sea, acompañar. Y todos los que somos obstetras, pues a eso nos dedicamos, y a muchas veces a algunos se les olvida que ese es nuestro trabajo, estar al lado de, acompañar a la mujer, y no solo en el parto, sino acompañarla desde el momento en el que por primera vez sale una prueba positiva, y en muchas ocasiones incluso acompañarla desde antes. ¿Por qué? Porque también damos un control prenatal, existen los biólogos de la reproducción que se dedican pues también a ver pacientes que incluso pues no podían embarazarse y ellos le ayudan a embarazarse, ¿no? Entonces, todo este proceso desde buscar el embarazo, tener la prueba positiva, escuchar el latido del bebé, ver por primera vez la carita y todo este tipo de cosas hasta el momento de que nace el bebé. Y bueno, cuando ya nació, la revisamos a los 8 días, y al terminar la cuarentena, pues todo es el proceso que nosotros estamos dedicados a acompañarlas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra profesión, porque somos obstetras. Y con esta intención, pues, de acompañar, pues, quise crear este espacio entre latidos, pues, para ustedes, para que cuando tengan alguna duda, para cuando quieran comentar algo, pues tengan un lugar a donde acudir. Y tanto como yo pueda aprender de ustedes, como también ustedes puedan aprender de mí, y poderles darles consejos también, y ustedes aconsejarme a mí también. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos en nuestra práctica profesional, porque yo como médico, pues muchas veces yo digo, bueno, yo doy mi consulta de esta manera y yo lo considero como pues lo mejor, ¿no? Y a veces ustedes nos pueden nutrir, o sea, si nosotros tenemos un pues un retroactivo de ustedes, o sea, algo que ustedes nos puedan decir, pues nosotros podemos mejorar también, ¿no? No la forma en cómo damos nuestra consulta, cómo tratamos, cómo decimos la información, ¿no? Porque también igual decir la información, tanto buena como mala, pues no, o sea, solamente se aprende así en el camino, ¿no? Y a veces nos toca decir cosas, pues, difíciles, y que si no los llevamos a la práctica, pues podemos incluso llegar a herirlas, ¿no? Entonces, todo esto también son cosas que a lo mejor podrían también enseñarme, ¿no? Y ahora se preguntarán por qué obstetricia y por qué yo aquí entre latidos. Bueno, pues déjenme comentarles que una parte de mí, ¿no? Hay cosas, puedo decirles que hay pocas cosas en la naturaleza que me sorprenden tanto, o en la vida. Sí hay muchas cosas muy sorprendentes, ¿no? Pero sobre todo cosas que puedan transmitirme a mí un sentimiento enorme, han sido muy pocas. Y puedo decirles que son dos únicamente. Una es un eclipse de sol que vi aquí en la ciudad donde vivo hace un tiempo, que el momento en que lo vi y que pude verlo así sin los lentes protectores, en el momento que fue el eclipse total, pues fue algo fascinante y algo que movió en mis sentimientos, ¿no? Pero otra de las cosas que son capaces de lograr mover sentimientos más o menos así es ver nacer a un bebé. Y ya sea por parto o sea por cesárea, ¿no? O sea, de las dos maneras ver nacer es algo que a mí me causa demasiada emoción, o sea, me es emocionante, y me mueve muchos sentimientos. Como dicen, se me enchina la piel, se me entrecorta la voz, se me hace chiquito aquí el pecho, ¿no? Entonces, esto es muy emotivo para mí. Ahora imagínense poder, no, no, o sea, yo sé que no es mi bebé, ¿no? No, no soy el padre ni nada de esto, pero a final de cuentas eso me mueve bastante, ¿no? Y ahora imagínense poder ah, llevar todo el proceso, incluso desde el momento en el que
pues sale la prueba positiva, como les digo, de escuchar el corazoncito, de poderles transmitir, que luego a veces me preguntan, doctor, ¿y qué sexo es? Y poderles dar el sobrecito con el sexo para que ustedes develen el sexo allá con sus familiares, y después que enseñarles por primera vez la carita y cosas de ese tipo, hasta el momento en el que ustedes lo tienen en sus brazos, y ver ahí a ustedes con sus esposos, con la suegra, con la abuelita, con los demás hijos y alrededor del bebé, es algo que es demasiado emocionante, y bueno, es algo que me emociona bastante. Y crear este proyecto es parte de esa emoción, de todo el trabajo que uno hace desde el momento en que empezamos a conocerlas, en que empezamos a platicar, a pedirles sus primeros estudios, en decirles todo cómo va el proceso de su embarazo, hasta el momento en entregarles a su bebé, pues es algo que es muy motivante, y en mi caso, pues es algo que me llena de satisfacción. Ahora, pues podrán decir que es más satisfactorio un nacimiento por parto o por cesárea. Creo que para esto vamos a hacer algún capítulo especial, porque pues son dos cosas completamente diferentes. A las dos tienen cada uno sus características, y los dos tienen lo suyo, ¿no? Yo les puedo decir, para mí me encantan más los partos que las cesáreas, ¿no? Por la cuestión emotiva, emocional que se vive ahí, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sí, también está la parte pues que hay dolor, a pesar de que se pone la analgesia obstétrica, pues sí hay cierto grado de dolor, y sobre todo al momento de la expulsión, ¿no? Y pues la cesárea es un proceso un poco diferente, ¿no? Igual de emotivo, pero pues bueno, un poco más frío, porque pues ya saben, pues una sala de quirófano fría, y un montón de gente y cosas así, ¿no? Mientras que en el parto pues se puede vivir una experiencia un poco mm, más cálida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, para mí ambas me causan mucha satisfacción, ¿no? Ver a sus bebés. Por ahí, en algún momento, no recuerdo, me parece que fue una enfermera o un interno que me grabó justo el momento en el que, miren, de un lado estaba la mamá con su bebé, o sea, estábamos operando, obviamente, estábamos en la sala de quirófano, y estaba la mamá con su bebé y su esposo abrazando a su bebé, y entonces enfocó la cámara a ellos, y de repente la hizo hacia atrás, y cuando vi ya me estaba enfocando a mí, ¿no? Y eso, como que sentí que ese video tan pequeñito era un reflejo de todo lo que yo hago, ¿no? Yo estoy acá trabajando, viendo la forma en que todo salga bien, y que el sangrado, que la hemorragia, que la sutura y todo este tipo de cosas. Y bueno, detrás de eso, pues hay todo un control prenatal, ¿no? Porque muchas veces, a veces ustedes se van tranquilas a sus casas, pero yo me quedo con la preocupación, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué estará pasando? O a veces, por ejemplo, muchos tienen mi número de teléfono, y digo, ¿y por qué no me ha llamado? ¿Por qué no, cómo estará, ¿no? Y así me quedo con esas dudas, ¿no? Y todo ese proceso, ese trabajo de estar acompañando, de estar con ustedes, y llegar a ese momento donde estoy operando, y ustedes están con su bebé, con su esposo, y felices, entonces, pues es parte de esto, es como el corazón de todo mi trabajo, ¿no? Y esto de este espacio entre latidos, pues es, por así decirlo, como mi granito de arena, ¿no? Mi granito de arena para poder hacer algo un poco más grande, ¿no? Porque en mi consultorio, pues sí, llego a una paciente, llego a otra, todas las pacientes que pueden o que van conmigo, ¿no? Pero pues aquí en redes sociales, en este tipo de espacios, pues uno puede llegar a un público mayor, y a una audiencia que puede nutrirse también con lo que yo hago, ¿no? Y este es mi granito de arena, pues, para para la humanidad, por así decirlo, ¿no? O para quien quiera escucharlo, ¿no? Yo sé que a lo mejor puede haber muchas personas que digan, ah, qué aburrido, esto no me gusta, o no me gusta cómo habla, o X cosa, ¿no? Pero a final de cuentas se van a quedar las personas que de verdad eh, pues les guste el contenido que vamos a tener aquí, ¿no? Algo que he planeado, pues es también tener en algún momento invitados,
tener personas que nos puedan nutrir también con sus conocimientos, que podamos aquí platicar. Pero, ¿saben? Algo que me gustaría es que este espacio no sea un lugar en donde venga yo y les voy a decir, miren, la preeclampsia es esto y los síntomas de la preeclampsia son tales y miren, el sangrado transvaginal así y que tu bebé a las tantas semanas tiene esto y que es el tamizaje de primer trimestre y que podemos descubrir esto y esto. O sea, sí vamos a platicar de esto, o sea, sí lo vamos a hacer, pero no va a ser el corazón de Entre Latidos, ¿eh? La intención de este espacio es humanizar el proceso del embarazo y sobre todo ese contacto médico-paciente, porque es lo que muchas veces no vemos reflejado. O sea, llegamos al consultorio, el doctor está acá con su corbata o X cosa pues a veces se ríen, a veces te conocen, a veces no te conocen y a veces lo ves como algo así, lejos, ¿no? O sea, no sabes si te da pena decir, si te da pena actuar o muchas veces llegan al consultorio y cuando estoy haciendo un ultrasonido por ahí estructural o algo y me dicen, doctor, ¿puedo grabar? ¿Puedo tomar una foto? Y digo, claro, este es tu espacio, puedes hacer lo que tú quieras porque ese es tu momento. Y parte de todo esto, pues las políticas que hay, de las recomendaciones de la OMS y todo, que es hay que empoderar a la mamá, hay que empoderar a la mujer. Y parte de este empoderamiento, pues es hacer esto, o sea, no ver el embarazo como un proceso académico para la paciente. La paciente pues no necesita conocer la academia, o sea, ellos a lo mejor sí tienen que saber los síntomas y los datos de alarma y todo, pero pues que saber, no sé, pues cuál es la fisiopatología de cierta enfermedad y que cuáles son los criterios para poder diagnosticar tal cosa, pues creo que eso es algo que nos toca a nosotros como médicos y a las pacientes pues es vivirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría conocer, por ejemplo, parte de un biólogo de la reproducción, si en algún momento los invitamos o llega a venir un biólogo aquí, pues no que me venga y me explique, pues que la infertilidad y que si tienes tantos meses que no puedes embarazarte, etcétera. No, o sea, creo que algo que me interesaría conocer y que yo creo que también a ustedes les interesa conocer es qué siente el médico cuando por primera vez sale la prueba positiva de embarazo de una paciente que no podía embarazarse o que primera vez escucha el latido de su corazón o también igual cuando después de muchas veces que lo intentaron pues lo pierde, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por la mente del médico? ¿Qué está pasando por la mente de la paciente? ¿Qué está pasando pues en el entorno familiar? Y creo que esto es parte de lo que a mí me gustaría transmitir en este espacio, conocer en este espacio, o sea, sí, darles los tips de cómo llegar a su ultrasonido, cómo llegar o qué hacer en el momento de que tienen su ultrasonido de primer trimestre, cómo prepararse, qué esperar y todo esto, ¿no? Pero pues es como cómo vivirlo, ¿no? Y también quisiera saber cómo es que lo viven ustedes. Entonces, para esto está creado este espacio entre latidos y me gustaría pues que lo hagamos cada vez más grande, que ustedes me puedan comentar, que me dejen en comentarios de qué quisieran que habláramos, de qué tema quisieran que habláramos y pues también igual qué les ha parecido o qué les parece cada capítulo o cada video que vayamos sacando, ¿no? Entonces, pues no me queda más que decirles que pues nuevamente bienvenidos a este espacio y que espero que disfruten todo este contenido, ¿no? Y aprovecho también para invitarlas a que vean nuestro siguiente video en el cual vamos a estar hablando sobre qué es lo que sucede cuando por primera vez una mujer sabe que está embarazada. Y bueno, si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte, compartir y también activar la campanita para que te avise cuando tengamos un nuevo video.